Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este quinto capítulo ya de su programa Diálogos Inclusivos. Vamos avanzando en el tiempo con invitadas, invitados y siempre contentos a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos y estas pantallas de Lagos TV que hacen posible este trabajo junto a nuestros amigos de Cafetería Magna. Y cómo no decirlo, y junto, por supuesto, a teniendo el honor de compartir con mi compañera Ivania Escudero. ¿Cómo estás, Ivania? Muy bien, Marcelo. Empezando acá contenta con un rico cafecito. Estaba ahí modelando a la cámara, pero contenta. Siempre contenta de grabar un nuevo capítulo en este tan bonito programa. Claro, porque imagínate lo que partió como con una iniciativa siempre con un fin decidido de generar una cultura, un proceso del que todos seamos parte y no un chispazo de eventos como generalmente se suele hacer respecto a este tema de la inclusión y cómo se ha ido avanzando. Y recordar que Ivania es psicóloga, es la encargada de inclusión laboral acá en la Universidad de los Lagos. Y además, lo más importante, que siempre lo señalo, cuando una persona tiene las competencias, la capacidad, el poder comunicarla. Porque ¿qué sería, Sí. Ivania, que tú estuvieras en tu oficina? Ay. Trabajando, sí, trabajando fuertemente, pero sin poder hacer esto. Así Ah, que sí, tienes para razón. mí siempre un agrado estar junto a Ivania. Ay, muchas gracias. Y destacar un punto importante que es cultura, y la cultura no es un chispazo, como decía Marcelo, sino que es algo que se construye todos los días. La idea es llegar justamente, no sé si es algo que se llega tan fácilmente, pero es un camino el tema de la inclusión y espacios como este son súper destacados. El tema de que nos den el espacio de poder conversar, de comunicar y de concientizar sobre distintos temas se agradece muchísimo. Así es. Y respecto a esto mismo, Marcelo, quisiera presentarte aquí, presentarle a todos los que nos están viendo y escuchando a Valesca Judith Barrientos Barrientos. Ella es terapeuta holística, madre cuidadora e instructora de yoga de, en realidad, varias poblaciones, niños, adolescentes, adultos, pero también con experiencia en personas en situación de discapacidad. Bienvenida, Valesca. Gracias, Bienvenida. gracias. Valesca, ¿cómo estás hoy día? Bien, bien, emocionada también. Maravilloso. Sí. Oye, Valesca, me gustaría saber un poquito de ti, de tu camino que has ido viviendo. Tú eres madre cuidadora de una persona en situación de discapacidad, ¿no? Sí, bueno, tengo 3 hijos. ¿Ya? Ya, me tocó, estaba trabajando y mi segunda hija con discapacidad intelectual severa. Ya igual te está dentro del espectro autista. Ahí tuvo una combinación de dos Sí, temas igual importantes, ¿no? La condición del espectro autista y la discapacidad intelectual severa. sí, que se notó de muy niñita al año de vida, el control del año. Ujú. Ya la pediatra nos dijo, algo pasa, neurólogo. Y ahí empezó todo, hasta que llegó la decisión de que había que dejar de trabajar, Mm, había que cuidarla. Y eso me costó imagino. harto. Me costó tomar esa decisión y ahí empezó, y yo lo agradezco. Estuve un momento de mi vida enojada con esa neuróloga que me exigió dejar de trabajar, Ujú. que había un medicamento que había que empezar a darle para ver si lograba conexiones neuronales, porque supuestamente ya pasó por muchos diagnósticos. Entonces, una gota más, una gota menos era muy importante así que me tocó dejar de hacerlo y bueno, y gracias a eso, gracias a aquello, puedo conocerla, y ojalá también ayudar, porque la discapacidad intelectual es una exigencia mental muy fuerte. ¿Ya? Yo no voy a negar, uno pasa por depresión, tú tienes que cuidar mucho tu estado de ánimo porque la discapacidad física sí duele, tú ves, ¿no es cierto? Es muy conmovedora. Uno lo puede ver con la Teletón. Exacto. Pero la discapacidad mental es muy fuerte, no hay un manual. Tú puedes ir a la urgencia por alguna crisis fuerte, pero nadie te va a dar el tip que necesitas. Entonces, el conocimiento con la persona que está frente tuyo, sea niño, sea adulto, es muy importante. ¿Cómo se llama tu hija? Pía Fernanda. La Pía. ¿Cómo ha Pía sido Fernanda. este camino de ser como madre cuidadora de Pía específicamente con todo lo que nos has ido comentando? Como, cuéntanos de algún momento que hayan pasado juntas, lo que puedas destacar. Bueno, me emociona un poco porque recordarlo ha sido fuerte. Ujú.
muy incomprendida, hasta que le toca de repente a alguna persona verlo o ir a mi casa y quedarse con ella cuidándola, y te das cuenta que no es tan amoroso despertar a las 3, 5 de la mañana. ¿Ya? Me dan ganas de hablar, de decir las cosas más bonitas, pero también es muy difícil. ¿Ya? Estamos rodeados de esto de que es lindo, una persona con discapacidad vino a ti, Como porque- romantizando todo porque tú esto. eres una persona de luz y bla, bla, Como que bla. llegó un ángel. Que llegó un ángel a tu vida y tú los primeros años de vida, incluso a veces hasta hace poco, dices, ay, qué ángel me tocó a mí. Ya, pero es porque es muy difícil. La Pía tiene trastorno del sueño, trastorno sensorial, trastorno alimenticio. No se queda atrás con los trastornos. Entonces tú vas viendo un avance. Yo ahora y digo, ahora escondo la comida porque ahora se quiere comer todo. Ya, pero muy difícil, yo creo que lo más difícil ha sido el trastorno del sueño para nosotros como familia, para seguir trabajando. ¿Ya? No es fácil. No sé, pues ella se durmió a las 9, 10 de la noche y despierta a las 3 de la mañana como si nada. Más chica, ella con 2 horas quedaba súper bien. Ella dormía 2 horas y seguía su ritmo con una hiperactividad impresionante. ¿Cuántos años tiene ella? Va a cumplir 15, tiene 14 años. Tiene 14 años. Bueno, tomándome de esa edad, con 15 años que tu vida y la de tu familia se transformó. Sí, claramente. Bueno, y por eso mismo primero agradecerte, yo creo que también las auditoras, los televidentes, porque al verte emocionada es un testimonio tan personal y que lo quieras compartir ya es, yo diría, de parte tuya, es un sentido social grande poder compartir esto. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente, ¿cierto, Ivania? El tratar de tener esto de la cultura de la inclusión significa intentar ponerse en el lugar del otro. Intentar. Pero una cosa es el tener la buena intención y otra cosa es cuando una madre, sobre todo la madre, se lleva el trabajo. ¿Qué significó para ti, por ejemplo, o cómo podrías dar un mensaje? ¿Cuáles fueron tus fuerzas para cambiar tu vida? Una mujer que trabajaba, por lo que tú decías, una vida entre comillas normal, como suele decirse, y abocarse a un ser, dejar todo por ese ser. ¿Dónde estuvo la fuerza? Más allá de que eres madre, pero ¿dónde estuvo la fuerza y la luz? Comprometerse. Desde el momento que busqué que alguien me dijera que no deje de trabajar y llegó el momento, ya tengo que hacerlo, y dije, y me comprometí a mí misma y dije, este va a ser mi trabajo. Fue una fuerza interior. Una fuerza, este va a ser mi trabajo y necesito hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Así como cuando quería trabajar o cuando tú te propones, ¿no es cierto? O una disciplina, lo que sea, te digo, ya tengo que dar todo de mí para esto y lo voy a hacer. Pero la fuerza en ese momento fue porque estaba toda la adrenalina. Yo los primeros 6 meses era como que estaba de vacaciones en la casa, y cuidando, y con mi hija mayor, que en ese entonces tenía 6, 7 años, la Antonia. Y de repente te llega y la fuerza viene muy lentamente, ¿ya? ¿Qué fuerza me daba mi hija mayor? Tenía que levantarme sí o sí para despertarla para que vaya al colegio, aunque yo no haya dormido, o recién me había quedado dormida a las 6 de la mañana y justo a las 7 sonó mi alarma. No quiero dar pena, pero es así la realidad. Sí, pues queremos, es la realidad que se vive, que no se ve. Hasta que llegó a mi vida, tuvo cumpleaños la Antonia, cumplió 8 años, ella tenía 2 años, iba a cumplir los 3. Y en esa casa de cumpleaños, la dueña era instructora de yoga. Y yo andaba buscando hacer algo porque ya tenía todo mi cuerpo rígido, no me podía ni lavar el pelo, era dolor articular impresionante. Muchos exámenes médicos, vértigo, pasé el estrés, la depresión, me imagino que pasaste en ese momento. El cuerpo absorbió todo. Vértigo, mareada y quedaba tirada.
Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo, voy a ir a Zumba o algo Para moverse. porque yo soy muy hiperactiva. Me Ujú. gusta mucho moverme y hacer muchas cosas a la vez. Y no, pero prueba yoga. Probé yoga y aquí estoy. Y me quedé. Y fue como lo que andaba buscando, reencontrarme, sentir que estaba viva, de que no porque no por llevar la parte social, como llegaban de repente familiares a mi casa y me decían, oye, fuiste al restaurante nuevo, oye, conociste el nuevo spa. Y yo así como sin dormir, disculpe que lo diga tan vulgarmente, sin poder cortarme las uñas, Ujú. sin básicas. poder bañarme. ¿Y qué voy a saber de moda, de restaurantes que están vigentes? Y entonces como que iba en paralelo viendo una realidad que no era la de mi alrededor. Claro. Te estás como alejando un poco Entonces uno socialmente. se aleja socialmente porque uno se cuida. Ujú. Uno se cuida, ya no podemos hacer cumpleaños o en ese entonces de 2, 3 de la mañana y que todos se queden festejando porque yo ahí estresada que no me despierten a la pía porque todos se iban y la pía despertó. Entonces llegué al camino del conocerme, de aceptar. ¿Ya? El yoga me enseñó a aceptar lo que tenía enfrente. Valesca, antes de la llegada de Pía, tú decías que trabajabas en algo. ¿En qué trabajabas? Administrativa en una empresa agrícola acá en Osorno. Algo muy distinto a lo que Sí. te estás dedicando hoy día, como Sí. administrativa, trabajo de escritorio, ese tipo de pegas en una empresa agrícola más encima, ¿no? Y ahora el cambio a dedicarte a lo que es el yoga, que es un amplio mundo, en realidad sé que hay distintos tipos de yoga, como dices Sí. tú, te ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de tu vida. ¿En qué aspectos de tu vida, por ejemplo, ha impactado todo esto del yoga aparte del tema social? En valorarme, en Ujú. respetarme, en decir que no puedo asistir, en que ver dónde mi tiempo, con quién lo dedico, porque obviamente siempre sentía que en mi casa mi tiempo es tan valioso, ¿ya? O sea, no es que mi ego haya subido, pero así lo veo. Ujú. Es tan valioso mi tiempo en mi casa que todavía se necesita tanto que tengo que ver con quién voy a compartir mi tiempo. Entonces, ese autoconocimiento que me ha dado el yoga y la pía ha sido muy valioso, muy valioso. No sé qué hubiera sido sin eso. Sería una vida totalmente distinta probablemente. Sí, estaría llena de pastillas en mi cuerpo, tratando de moverlo, Sí, tratando de moverlo con mucho dolor. y que sería lo más perjudicial al final. ¿Cómo podríamos explicarle a la ciudadanía qué significa esto de lo que tiene tu hija en términos de qué no puede aprender, qué puede aprender, cómo está su nivel de aprendizaje en general o cuáles son los límites con ahora casi 15 años? Como espía. ¿Cómo se siente eso en términos cognitivos? A ver, si uno la compara con niños de su edad, ella tiene una discapacidad del 87% o 90%, algo así. Ahora último subió, ¿ya? Como que cada vez que va creciendo, va subiendo en la credencial de discapacidad y ahí tú te das cuenta el retraso significativo que tiene. Ujú. Pero ella es una niña que aprende muy fácil. Ella es muy rápida. Sí, yo creo que el no tener lenguaje verbal, Ya. eso hace que todo sea más difícil. Ujú. Los cambios de profesores, ¿ya? Cambio de especialistas, de sus terapias, todo eso se perjudica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora ella está en una escuela especial, está en la escuela Ana Aichele, y fue muy enriquecedor llegar ahí. Tú siempre le hicimos el quita a las escuelas especiales porque es muy crudo ver. A veces yo siempre digo tanto que se quejan de la rodilla, del codo. Vayan a pararse afuera de la escuela especial Ana Aichele y vean la sonrisa con que salen los niños, cómo llegan a su escuela, cómo se van a sus casas. Y tú quejándote por, no sé, porque no me tomé mi café a las 10 de la mañana. ¿Ya? Se me fue la idea. ¿Y me en fue qué otra curso vez. está ella? En séptimo. Ha repetido algunos cursos, Ya. pero aprende súper rápido. Lo que uno tiene que tener es que ella la acostumbré a ser muy de piel. Se
te enseñan siempre a que a cada logro hay un premio de por medio. Entonces yo a ella le enseñé en que cuando ella hace algo bien la abrazo y la beso. Mm, Entonces, porque te enseñan de niña que tiene que haber estímulos claro. sensoriales de por medio. Ujú. Entonces, Valesca, bueno, ahí comentarles un poco, contextualizarlos a los que nos están viendo. Marcelo, no me acuerdo si te conté o no, pero a Valesca yo la conocí en una actividad que organizó la Oficina de la Discapacidad en Osorno. Y uno de los temas que fueron súper interesantes realmente fue el cómo el ser cuidadora, ser instructora de yoga se asocia también con la regulación emocional y conductual de tu hija y las herramientas que puedes ir utilizando, sobre todo en una persona que puede presentar más desafíos como el tema de no ser una persona verbal. Cuéntanos un poquito, quizás un poco de lo que conversaste ese día, pero ¿cómo lo haces tú en este caso específico? que por lo general cuando hay una desregulación, porque hay crisis ya fuertes, siempre estamos exigiendo a la persona que está al frente tuyo, sea niño, sea adulto, que se calme, y tú vas como, pero para que se produzca realmente esa calma que necesitemos, que se conecte un poquito, la persona que está frente tiene que estar calmada. Tiene que tener una actitud de querer realmente que esa persona baje un poco, se conecte, y a veces no resulta, como a mí no me resultó con Pía muchas veces, y sobre todo ahora cuando es grande. Entonces, saber los intereses, yo a Pía la regulo con una canción que a ella le gusta, y más que regularla inmediatamente, ya le cambio el foco y me logra mirar y yo logro acercarme de a poco con una simple canción y la abrazo, trato de calmar, trato de entender por qué vino, qué pasó. Ya, a veces es eso, es como esa contención. Uno necesita entregar contención, y si yo estoy con miedo de que me va a pegar, de que me va a empujar, la persona lo va a sentir. Claro. Claro, y a veces ese tipo de cosas que uno podría verbalizar, como me duele algo, me dijeron esto, pasó esta situación, en una persona que no se expresa de forma verbal debe ser muy distinto Tú también. aprendes a ver la mirada. Mm. Y tengo dos preguntas antes que se nos vaya el tiempo. Ay, ¿Cómo es la relación con las hermanas? ¿Son hermanas? tengo 2 hijas y un hombrecito. Ya, la relación con los hermanos, hermanas. Y la relación con los compañeros, compañeras. Bueno, la relación con tiene harta diferencia de edad. Pía con el más chiquitito, son 10 años. Ya. Ya a ella le costó mucho por el trastorno auditivo, entonces el hermano llorando para ella fue muy difícil, Mm. ¿ya? Pero así ahora tolera a los bebés. Con la hermana mayor, tuve ahí el privilegio de tener una hermana muy protectora, que perdonó todo lo que la Pía le rompió y le dañó, y así ella también fue capaz de en su colegio ser una mirada distinta para todos los niños que llegaban con diferentes condiciones a su colegio. Y Pía con sus compañeros de curso lleva 2 años con los niños. Ella no va a llegar a la casa a decirme quiero juntarme con alguien. Es Ya. súper difícil. Solo sé que imagino. la profesora me cuenta que ella tiene muy buena relación con sus compañeros, es muy cariñosa, se acerca, abraza. Así que más allá de eso, ¿Cuáles son las proyecciones en términos médicos y de persona para ella? que es ser lo más autovalente posible. Con Pía hemos logrado comunicarse con imágenes, que me salvó la vida, así que si alguien tiene ¿Los pictogramas? los pictogramas, me salvó la vida, bajó mucho la ansiedad. Comunicador, los tableros de comunicación aumentativa son buenísimos. Lo malo es que ningún colegio se hace cargo, ninguna profesora te dice si algo pasa con el iPad o se cayó, se rompió, nadie se hace responsable. Entonces, como hablábamos delante un poquito, la inclusión llega, Hasta ahí nomás. si no hay una ley, un artículo de por medio, y eso es lo que me duele. No, sea, la nos empatía falta. la empatía del ser humano lamentablemente funciona bajo una ley. Así. Eso. Ujú. Así es, justamente, Valesca. Estoy muy de acuerdo, en realidad. Como que de repente ciertas políticas deben irse ajustando, o ciertas políticas internas muchas veces deben ajustarse a cada caso.
Es muy cierto. Valesca, muchas gracias por tu tiempo. Llegamos A al final ustedes. de este capítulo. Siento que pasó volando. Sí. Creo que hoy día tuvimos una entrevista muy cercana, muy real, Gracias. muy emotiva y creo que súper clara respecto a una experiencia sin romantizarla necesariamente, sino que, como decía, como cercana, real. Creo que, sinceramente, y de acuerdo a las experiencias que he escuchado en muchos espacios, de repente faltan estas conversaciones para que la gente también pueda sentirse como parte de algo, sentirse menos sola tal vez, ¿no? Como que finalmente no solamente me pasa a mí Sí, todo esto. sí. Así yo- que muchas Y gracias. yo quiero Gracias, agradecer sí. nuevamente porque realmente me llegó al corazón este testimonio y esperamos que a usted también, porque el ser humano es de emociones. Mm. Y si no llega por la emoción, o tal vez llegando por la emoción vamos a tener este sentido de empatía y cultural más grande. Así que gracias por este testimonio Bien. tan personal, pero con muchas luces y herramientas para entregar, que nos entregaste. Exactamente. Gracias. Así que eso, estamos listos entonces, agradeciendo nuevamente a Cafetería Magna que nos acompañó de nuevo, muy agradecidos también, en cada capítulo está con nosotros. Espero que nos vean en otro capítulo, espero estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias, chao, chao.